Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. En nuestra historia como amantes del misterio, nos hemos encontrado con gratas sorpresas encarnadas en personas profesionales de la comunicación, como nuestro invitado de hoy. Lamentablemente, al menos acá en nuestra televisión, en nuestro país, el tema del misterio, el tema paranormal, es tratado de forma liviana y muchas veces con muy poca seriedad. Por esto hoy, en esta sesión de día viernes en la noche de podcast Bajo el Umbral, estamos muy agradecidos y contentos de tener con nosotros al periodista y investigador de televisión Rodrigo Ugarte. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Te damos la bienvenida cordialmente y sobre todo las ganas de compartir con nosotros en este humilde podcast. No, yo quiero agradecerle a ustedes la oportunidad de discutir estos temas que son tan apasionantes, tan controvertidos, así que un agrado compartir con el podcast Bajo el Umbral y contar un poco las historias y responder a las consultas que ustedes tengan con toda humildad, con toda seriedad y con el respeto que merece este tema. Te presento arriba, y yo siempre le hago la introducción al tío Mimi, a mi hermano Miguel Ferreira. Tío Mimi, don Rodrigo Ugarte, a quien ya conocemos desde hace tiempo en Canal 13, de nuestra televisión acá en Chile, y de Mega. Yes. Tuve 7 años en Canal 13 y llevo 23 años en el Mega, 30 años en televisión ya. Estamos poniendo el poquito a poco. 23 años. Mira, bueno, como te decía, mi hermano ahí también te da el saludo, Miguel. Sí, ahí estaba viendo tus videos, Rodrigo, y bueno, me acordé un poco, me dio una nostalgia de esa televisión de antes, que no, a lo mejor no estaba internet tan masificado y que uno tenía la oportunidad de ver el reportaje porque no tenía en ningún otro lado. Entonces, muy bien hechos los reportajes, muy profesionales. No, agradecido. Sí, fueron años bonitos, de verdad. Yo recuerdo que cuando llegué a la televisión en Canal 13 el año 94, entré a hacer la práctica, prácticamente no había notas de ovnis en los noticiarios. Y me costó convencer a los jefes porque era un tema tabú, no le despertaba gran interés, pensaban que se podían desperfilar los noticiarios, pero poco a poco tuve la suerte y la fortuna de hacer una nota de ovnis que le fue muy bien, y de ahí para adelante fueron, yo diría que por lo menos unos 10 años de muchas notas de ovnis en la tele. Todos los demás medios de comunicación, los demás canales empezaron a hacer notas de ovni, empezaron a aparecer los programas de ovni en horario estelar, así que yo creo que desde el 96 hasta el 2005, 2006, incluso hasta poco antes del terremoto, el tema de los ovnis tenía bastante cabida en la televisión, pero lamentablemente con el correr de los años fue desapareciendo. Tú, Rodrigo, bueno, yo investigué obviamente sobre parte de tu vida profesional en Canal 13 y en Mega. ¿Y cómo partió esto porque a nosotros, por ejemplo, con mi hermano y mi hermana, que le mandamos un saludo, somos 3, desde chico nos interesó mucho el tema paranormal, el misterio, y siempre andábamos buscando en ese tiempo, en cassette, cinta, discos de vinilo, el Dr. Mortis, todo lo que tenga que ver con el misterio. Para qué decirte las películas que hemos visto con mi hermano. Mi hermano tiene más conocimiento en esto. Pero ¿cómo parte tu historia? Yo sé que hay una historia ahí de cuando chico, en los años 80. Claro, yo creo que eso es un factor común que a toda la gente que le guste el tema de los ovnis, el tema de lo paranormal, yo creo que tenemos ese punto en común, que tuvimos una experiencia y muchos, la experiencia fue cuando niños, y de ahí para adelante
nos gusta el tema, investigamos, nos apasionamos, empezamos a buscar dónde leer, dónde documentarse, dónde ver contenido de este tipo. A mí, en lo personal, yo tenía 10 años, estaba de vacaciones en Limache, en una parcela de mis abuelos paternos, y un día de febrero del año 80, día de festival, me acuerdo, estábamos jugando a eso de las 9:30 de la noche en la calle, un grupo de niños de entre 6 y 13, 14 años, y vemos aparecer un objeto luminoso, una bola muy blanca con un haz de luz hacia arriba y otro hacia abajo que se acercaba rápidamente hacia nosotros. Entonces nos empezamos a preguntar qué era eso, empezamos a debatir, no, un helicóptero, un avión, hasta que empezamos a entender que no tenía nada que ver con eso, y alguien grita, mamá, un platillo volador, me acuerdo, y sale una señora de la casa donde estábamos a la calle, y nos piden que nos entremos, que se asustan mucho, cierran las puertas, y yo me acuerdo que me quedo con mi hermano, un tío que era un poco mayor que yo, y alguien más, una prima parece, y vemos este objeto que se acerca, ya muy grande, para sobre nosotros y desciende a una velocidad vertiginosa que en una fracción de segundos esta bola, que era del porte de una luna llena, pasó a convertirse en una bola del porte del Estadio Nacional que caía sobre nosotros. Yo pensé que iba a quedar aplastado, me acuerdo que quedé así, y en completo silencio todo esto, esta luz, cuando ya parece que nos iba a aplastar o a embullir dentro de ella, desaparece sin provocar ningún sonido. Me acuerdo que los perros se callaron, los grillos del campo se callaron, era un silencio total, como que todo el sonido de la noche se hubiera apagado en esos segundos que esta luz se nos venía encima, y de pronto, como si nada, desaparece y tú volvías a ver el cielo aún con esa tonalidad celeste ya del ocaso, con algunas estrellas, las primeras apareciendo. Esto debe haber durado un minuto, no más que eso, pero marcó mi vida. Yo me acuerdo que el miedo que sentimos fue terrible. Mi hermano quedó, que era más chico que yo, tenía 5 o 6 años, quedó 2 o 3 días sin hablar, no comía, quedó totalmente paralizado con la experiencia, y fue aterrador el momento. Pero de ahí para adelante yo entendí que lo que habíamos visto no tenía una explicación fácil de encontrar, que no era algo convencional, que lo más probable era que no fuera de este mundo. Y de ahí para adelante, a los 10 años, ya empecé a leer mucho sobre ovnis. En el colegio fundé algunos grupos que salíamos de vigilia a ver si podíamos captar alguna imagen en el cielo. Y eso me motivó también a estudiar periodismo, con la intención de algún día llegar a la tele y tener los medios para investigar este tema, para viajar, para perseguir los ovnis. Y fue lo que afortunadamente ocurrió en mi vida. Como te decía, me costó un poco al principio convencer a los jefes, pero después cuando estas notas estaban a ir tan bien, yo debo confesar que en algún momento en Canal 13 y también cuando llegué a Mega tenía recursos ilimitados. Yo decía, hoy hay un avistamiento en Arica, tomo un avión, parto a Arica. Hoy sabes que hay un ovni en Paiwán, o dicen que hay restos en un cerro, arriéndate un avión, sobrevuela el cerro. Tenía todos los recursos, porque estas notas, como te digo, causaban mucho interés en la gente, les iba muy bien, pero lamentablemente con el tiempo como que se fue intelectualizando la tele, llegó un aura así de que los medios de comunicación tenían que informar cosas que realmente marcaran el acontecer nacional, y todo se fue volviendo policial, delincuencia, política, economía y esas cosas, y lamentablemente desaparecieron los ovnis, al menos de los noticiarios. Sí, nosotros, como te decía en la introducción que hacía yo, lamentablemente la televisión, al menos acá en Chile, siempre se trata de estos temas paranormales, de ufología, con un tinte como de chistes, como de broma. Nos falta el que sale vestido de alien, no sé. Pero por eso se agradece a las personas como tú que toman este tema tan serio, tío Mimi. Bueno, a mi hermano le pasó algo similar, un avistamiento cuando era pequeño también, a ver si puede compartirlo. Cuente, yo no lo sé, a ver que me lo cuente. Ah, sí, mira, me acuerdo bien porque fue cuando falleció el Papa que antecedía a Juan Pablo II. Y bueno, había mucho revuelo en las calles, bueno, tú sabes. Y estábamos tomando once adentro, viendo el Happening con Ja en ese tiempo.
y sentimos una vibración muy fuerte, muy fuerte, que nosotros creíamos que era un sismo, que era un temblor, que estábamos acostumbrados ya a eso, y no, o sea, no era eso, y empezamos a escuchar que la gente afuera gritaba, decía cosas, y salimos y vimos un ovni, en realidad, que era enorme, y que lo que más nos llamó la atención, mi hermano estaba muy pequeño en ese tiempo, nos llamó la atención de que pasó muy cerca de nosotros. Esto en Conchalí, y habían unos bloques que son de 4 pisos, y por algún momento daba la impresión de que iban a chocar con los bloques, o sea, tan bajo estaba, y después se perdió para el lado de la costa. Lo extraño es que el otro día en los diarios, bueno, solamente en los diarios aparecía esto, no apareció la noticia, o a lo mejor yo en ese tiempo no leí, apenas veí un diario yo, en todo caso, y esa fue la experiencia en realidad, más otra que tuvimos con mi hermano también acá en Renca. Sí, eso. Es una zona de bastante avistamiento. Me tocó hacer un reportaje ahí, unos cerros que hay en Renca, donde mucha gente decía que había luces y todo, y alguna vez se vieron descender una de estas luces y se formó un incendio en un cerro que iba describiendo unas figuras bastante extrañas del incendio. Claro. Cuando yo estaba en Canal 13 en ese tiempo, me tocó cubrirla, subir al cerro, investigar ahí, y me encontré que había incluso literatura, un libro que se llamaba, si no mal recuerdo, Los Seres de la Luz, que también lo escribió un periodista, que daba cuenta de innumerables avistamientos cerca de esos cerros en Renca, me acuerdo. Sí, lo vi ese reportaje. Rodrigo, ¿cómo nace la magia que te den esta orden o libertad o misión de hacer un tema ufológico? ¿Cómo surgió eso? Bueno, primero fue por mi insistencia. Insistía, se reían de mí, decía, pero ¿cómo vas a creer en esas cosas? Son temas para gente ignorante, ¿qué te fumaste? ¿Qué te tomaste? Lo típico que dicen siempre la gente cuando este tema, ¿no es cierto? Pero hubo un día que fue un 31 de diciembre, el día que nadie ve tele, porque están todos preocupados la noche de Año Nuevo, ¿es cierto? Que mi jefe me dice, tengo 5 minutos en el noticiario que tengo que rellenar. ¿Eres capaz de hacer una nota de ovnis para hoy día? Sí, le digo yo. Porque yo tenía archivos personales, conocía a los ufólogos en Santiago, Rodrigo Fuenzalida, qué sé yo. Claro. Así que salí, preparé una nota, y a esa nota le fue muy, muy bien. Mi jefe me dice, oye, fue demasiado bien a esta nota. ¿Sabes qué? Cuando haya alguna noticia, algún video, vamos a ver la posibilidad de meter este tema. Y tocó en ese tiempo que había muchos avistamientos, gente que empezaba ya a tener las primeras cámaras con buena definición, porque cuando yo salía con una cámara VHS que en la tarde, en la noche ya no grababa nada, pero después empezaron a aparecer estas cámaras Sony digitales y empezaron a aparecer videos bastante buenos, y yo le decía, mire, aquí hay un video que al menos yo no le encuentro explicación, porque la gente te llamaba al canal y tú te das cuenta de que habían grabado el Lucero, que es Venus, ¿no es cierto?, que habían grabado un satélite, que habían grabado un avión. Rápidamente uno descartaba y le decía a la gente, mire, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es un ovni. Uno le explicaba por qué, qué sé yo, pero habían videos que no tenían una explicación. A plena luz del día, un objeto que se movía muy fuerte, que cambiaba de rumbo y cosas así, y empecé a hacer notas y le empezó a ir muy bien. Y empezaron a aparecer gente que decía, oye, yo tengo un grupo ufológico, que en ese tiempo yo no los conocía, y tenemos imágenes, tenemos videos. Apareció Alberto Urquiza, me acuerdo, un día en el canal con un grupo que él tenía que se llamaba en ese tiempo Ezio o algo así, y aportaron imágenes, videos, y empezaron mucha gente a llegar con material, y hubo un tiempo en que, no sé, era por lo menos una nota por semana, y le iba demasiado bien. Entonces ahí se dieron cuenta que había una temática que explorar, y empecé a hacer muy continuamente notas de ovni. Y de repente decían, oye, hay un avistamiento en Angol, por ejemplo. Y partíamos a Angol, allá me encontraba con el ufólogo de Angol, que era un ex carabinero, Raúl Gajardo, y tenía un material increíble. Entonces yo donde iba empezaba a recolectar material, historias, entrevistaba a la gente, los testigos, íbamos a los lugares de lo hecho, y se empezaron a hacer bastantes reportajes en esos tiempos muy bien documentados, con testimonios serios, y bueno, pues entonces la gente los veía. Entonces después vino un segundo paso, que era tratar de
entrevistar a los que se llaman los testigos calificados, a personal de la Fuerza Aérea, a militares, a marinos, y me costó también convencerlos, pero poco a poco también ellos se fueron abriendo al tema y empezaron a dar sus testimonios, lo que le empezó a dar mayor credibilidad, ¿no es cierto? Tanto es así que había una entidad que en esos tiempos, que era el CFA, que se creó a fines de los 80, y a partir de los primeros años de los 90 empezaron a investigar los casos. Como empezaron a hablar uniformado de la tele, ellos también se abrieron a la posibilidad de ser entrevistados. Y me acuerdo, yo realicé las primeras entrevistas y ahí también me mostraron sus archivos y empezaron a aparecer estos reportajes que incluso después los replicaban en los diarios, otros canales también sacaban sus propios reportajes, y así poco a poco, no quiero atribuirme el mérito, puedo parecer medio sobrado, digamos, pero los demás noticieros también entraron a esta dinámica y salían a cubrir estas notas. Así que se armaba luego una competencia por ver qué noticiario tenía el mejor caso OVNI. Así que fueron, como les digo, años muy intensos, muy lindos, en donde esta temática era llevada a la televisión, era tratada por los noticiarios con la misma seriedad que se trata cualquier otra nota. Y lamentablemente, como les digo, poco a poco eso se fue perdiendo. Yo hoy prácticamente ya no recuerdo cuándo fue la última vez que hice una nota de OVNI. Claro. Tío Mimi. Sí, yo lo admiro en realidad porque fue de alguna manera punta de lanza en estos temas. Yo recuerdo, bueno, siempre yo decía que cuando veía alguna nota, debe ser muy complicado y muy jodido convencer a las personas de que salgan en la noticia, en un reportaje, sobre todo si son militares, son personas, como decía Rodrigo. Y es un tema que cuesta mucho, yo creo que cuesta, como él dice, por ejemplo, el asunto político, policial es fácil. No es que sea fácil, ¿me entiendes? Sí, pero buscarlo, yo creo que es muy fácil plasmarlo en el noticiario. La gente le preocupa más eso. Entonces, es como un Quijote ahí que sí tiene que pelear. Sí. Fueron años, como le digo, difíciles, pero una vez que se abrió la puerta, costó cerrarla, digamos. Fueron por lo menos una década, un poco más de muchas notas de OVNI. Pero estaba la crítica de los grupos intelectuales de este país que decían, pero ¿cómo es posible que los noticieros se presten para esto? ¿A quién le interesa esto? Mira las leceras con que le quieren lavar el cerebro a la gente. Empezaron las teorías conspiracionales de que la prensa quiere infundir el miedo en la población. Eso es lo que ha dicho en las notas de OVNI. Entonces se provocó toda esa discusión. Por un lado los que nos atacaban de chabacano y por el otro los que nos decían que estábamos metidos, inmersos en una teoría de la conspiración. Así que por ahí los jefes dijeron, ya cerramos la puerta y mejor no nos metamos en estos temas. Rodrigo, según lo que estoy mostrando yo en la página web, hay una nota que yo siempre la recuerdo cuando hablamos con Cristian Sepúlveda, que es nuestro colaborador, amigo del grupo CIFAP Temuco, un grupo paraufológico, porque se dedican a eso también, con Gonzalo también de Los Ángeles, de acá del sur de Chile, también tocamos estos temas, y cada vez que hablamos de OVNI, a mí me salta esta noticia que la dio en su tiempo en 1999, según este dato, en enero 26, Javier Miranda, sobre una nave, supuesta nave, que estaba entre Brasil y Chile, un objeto volador no identificado de 400 kilómetros de diámetro. Así es, yo hice esa nota. Mira, qué bueno, qué bueno en la vida con nosotros. A ver, ¿cómo fue esa nota? Y yo siempre, como te digo, quedé rayado con esa información. Yo no sé si fue el año 99 o fue antes, yo creo que fue un poco antes, pero recuerdo que llegó al canal con esa imagen satelital la gente del grupo que dirigía en ese tiempo Alberto Urquiza, y llegan dos personas, que una era un médico psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, y otra persona que lamentablemente está fallecida ya, con esta foto. Me dicen, mira, esto es una foto real,
nos pasó esta información la entidad del Sistema Meteorológico de Chile, que tiene sede en Antofagasta. Esto captaron la termografía satelital que manda un satélite, el GOES-9, si no recuerdo, estadounidense. Esta imagen estuvo muy poco tiempo porque después los gringos la botaron, pero ellos le alcanzaron a sacar una foto, y este evento es segunda vez que se repite, y me pasan una segunda foto. Yo veo la foto, le dije, ya, déjenme, voy a corroborar si esta información es verdadera, si esta foto es verdadera o se trata de un error. Y empecé a entrevistar a la gente de meteorología, de la Fuerza Aérea, y me dijeron, sí, estas fotos son reales, fueron tomadas por el satélite GOES-9, y efectivamente ese objeto aparece ahí. Entonces hicimos la nota. Hay un satélite que orbita a 36.000 pies, si no me equivoco, a 36.000 kilómetros en la atmósfera, ¿no es cierto? Y que había tomado estas dos fotografías, una el año 96 y la otra el año 98, por ahí creo. Una se veía frente a las costas de Brasil y la otra frente a las costas de Chile, a la altura de Antofagasta, y era el mismo tipo de objeto. Entonces había que determinar qué era, y ahí se inicia toda una investigación. Acá en Chile la gente de meteorología, de la Fuerza Aérea, del CFA en ese tiempo, dijeron que esta era una termografía real, que no tenía truco, que el objeto estaba ahí, que era un objeto sólido, que parecía emitir, me acuerdo, una especie de electromagnetismo porque alteraba la fotografía, se veían unas rayas que se veían en la fotografía, y no hubo respuesta de Estados Unidos. Yo me acuerdo que pedimos respuesta a Estados Unidos, nunca nos llegó la respuesta, y tiempo después alguien, que no me acuerdo quién fue, sale con una explicación que lo que se ve ahí era la Luna. Pero el satélite está mucho más abajo de la Luna, entonces tendría que haber fotografiado la Luna hacia arriba y aparece la Tierra abajo, entonces no tenía razón de ser la explicación que daba. Y de ahí se dieron otras explicaciones, como que era un error del satélite, de la fotografía, pero es curioso que un error se repita 2 años seguidos, o sea, 2 años distintos en distintos lugares, y aparezca el mismo objeto. Así que esa investigación quedó abierta. Yo creo que la explicación que se intentó dar, que era una falla del satélite, o por otro lado que era la Luna, cosa que me parece ridículo, ahí está Mario Dussel, justamente. Él me llevó la foto al canal, y yo, que esa investigación queda como sin explicación para mí. Nunca hubo una respuesta que uno dijera, eso era entonces. Si alguien hubiera dicho, mira, no, es otro satélite que va un poco cerca. No, pero nunca hubo una explicación como esa. Entonces las dos explicaciones que se dieron, una falla, que se repite curiosamente, y la Luna, para mí, no tenía nada que ver. Claro, como te digo, yo quedé impresionado con esa noticia, sobre todo, como dices tú, hasta el día de hoy yo he investigado y, como te digo, hemos hablado del tema, y por el momento nadie ha dicho alguna versión oficial. ¿Te acuerdas, tío Mimi, de esa noticia cuando la vimos? Sí, como olvidar, o sea, después de eso creo que estrenaron el Día de la Independencia y era más o menos como parecido a eso. Exactamente. Y sí, y me recuerdo muy bien lo que dijo acá, que incluso la fotografía tenía algunas alteraciones por magnetismo. Lo que me llamó la atención a mí, bueno, fue también eso de que por qué no se siguió investigando más. Y bueno, siempre lo que hablamos con Andrés, a veces con el profe, es que hay este secretismo que hay en las, digamos, las potencias. Yo siempre he dicho, soy muy sincero, y digo, si yo fuera, no sé, un presidente de alguna potencia, también escondería a lo mejor algunas cosas que a nosotros nos conviene, ¿me entiendes? Porque siempre se habla en el ámbito de la militar, en el ámbito de si hay algún extraterrestre que a ti te enseña algún tipo de tecnología, inmediatamente lo sacan, podemos hacer armas, podemos hacer esto, otro, o sea, es muy belicoso el asunto, no hacer otro tipo de cosas. Entonces, obviamente que todo esto tiene que taparse, realmente por conveniencia, es lo que pienso. Sí, claro. Yo creo que las potencias están más que interesadas en
saber qué hay detrás de estos objetos que se ven, que la gente reporta, si se puede entablar algún tipo de contactos con ellos, entendiendo que la hipótesis extraterrestre sea la que explique estos avistamientos, porque también hay gente que dice que por qué van a ser extraterrestres, que no hay nada hasta aquí que nos haga pensar que esos objetos que vean sean extraterrestres. Hay algunos que dicen que son intraterrestres, que somos nosotros mismos viajando en el tiempo. O sea, hay variadas teorías. Yo en lo personal me abro a creer la teoría extraterrestre, es la que me parece más cercana a lo que me ha tocado ver, a lo que me ha tocado investigar. Pero no podría descartar que la explicación a este tipo de fenómenos sea otra, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo sí estoy seguro es que el fenómeno, sea cual sea su origen, existe, que es real, que están ahí, que estos objetos aparecen, que son captados por los radares, que son captados por militares que los persiguen en aviones, que hay toda una investigación en distintos países para determinar el origen, y no me cabe ninguna duda que las grandes potencias que tienen más instrumentos y más medios para investigar estos casos han descubierto mucho más de lo que hemos descubierto en países como Chile, y que seguramente esas respuestas a estas preguntas a lo mejor ellas ya los tienen contestadas hace mucho tiempo y no quieren pasar la información, ¿no es cierto? Porque como bien tú dices, tío Mimi, el que primero logre tener un acercamiento con los seres extraterrestres y pueda dominar esta tecnología, imagínense el avance que obtendrían sobre los otros países. Así que no me cabe duda que las grandes potencias están tras estas respuestas, y que seguramente tienen grupos muy especializados investigando estos temas. En ese sentido, Rodrigo, hay varios investigadores bien chanta por todo el mundo. No vamos a nombrar, pero siempre sacan ellos como que son víctimas de la conspiración. Y en ese sentido los amenazan, según ellos, no sé. Pero tú nunca has sabido de algún caso, o tú en particular, que alguien te haya censurado con este tema. No, para nada. Nunca me han censurado, nunca me han amenazado. Lo que sí me ha pasado es que he entrevistado a uniformados, no voy a decir de qué rama, claro, que me han dicho que ellos sí tienen información, que han visto cosas, que han investigado cosas, pero que no las pueden compartir. U otros que me la han compartido en una entrevista, así, sin ningún documento, sin nada, de voz a voz, pero me han pedido que por favor yo no revele estas conversaciones, digamos, hasta que tuve una conversación con un alto miembro de una de las Fuerzas Armadas, que él me dijo: mira, el día en que yo me muera, me dijo, cuéntalo, pero mientras yo esté vivo, por favor, esta historia que quede entre los dos. Y me contó una experiencia bastante extraordinaria. Así que bueno, hay cosas como esa me han pasado. Y de los chantas, sí, me ha tocado mucho chanta. O sea, gente que dice que es contactada, que tiene contactos, que sabe cuándo van a aparecer, dónde van a aparecer. Y bueno, cuando uno dice, ok, vamos entonces, nunca se puede, nunca se ve, algo pasa. Otros que tú sabes que están mintiendo y inventando casos solamente para lucrar. Claro. Una vez, no voy a decir qué persona fue, pero una persona extranjera llegó a Canal 13 porque él, a nivel mundial, ¿no es cierto?, es una persona que habla de estos temas y que dice haber tenido grandes experiencias, y me pide, yo lo había entrevistado para la nota, hacer el puente con Viva el Lunes, programa muy de moda, claro, ustedes lo recuerdan, con Quique Morandé, Cilia Boloco, para que lo inviten a Viva el Lunes. Era un programa pagado, qué sé yo, y al director, que era Gonzalo Beltrán, le parece buena la idea, me dice, ya Rodrigo, habla con él, dile que lo invitamos para el lunes. Y me acuerdo que este era un programa que iba en vivo, entonces él llega un poco antes con un manager que tenía, y lo voy a recibir a la puerta del canal, lo hago ingresar y me dicen, oye, ¿dónde hay un baño? Entonces yo le digo, mira, que hay un baño. Ellos entran al baño y se meten los dos y no se dan cuenta que unos segundos después entré yo al baño y los escucho hablar de un casillero a otro mientras hacían sus necesidades, ¿no es cierto? Claro. Diciendo, oye, mira, viste, yo te dije que estos temas, que le metiéramos por aquí, ¿cómo le vamos a sacar plata a estos chilenitos? Sí, jajaja. Entonces tú te das cuenta de repente que hay
mucho invento en esta historia, gente que empieza a lucrar con el tema y que empieza a ganar bastante plata, y es todo inventado, y lamentablemente eso es lo que desprestigia. Y también están los ufólogos que no sé, uno tira una piedra al aire y dice, mira, un ovni, y aquí está el video, tú le dices, oye, no, mira, es una piedra que va cayendo, no, es un ovni, y ellos todo un ovni. Entonces Sí. cualquier gente que sepa de video, ve el video y dice, oye, pero eso tiene una clara explicación, mira, un desenfoque de una luz con una cámara digital. Cuando uno tiene una cámara digital y apunta hacia un punto luminoso, yo hacía esa experiencia para descartar, ¿no es cierto? De repente Claro. decía, mira, esto es porque yo le hice un zoom y cambia de forma y de colores. Y yo veía en la imagen original el lucero, Venus, en el amanecer, que se ve más grande, dice yo. Y claro, si tú con una cámara digital agarras un punto lumínico y le haces un zoom digital, se deforma eso y se empiezan a ver todos los colores del arco iris. Pero es por un efecto óptico, que cualquier persona que sepa de video dice, no, pues eso es un desenfoque de la cámara, porque la lectura digital llega hasta cierto punto, se satura y deforma la luz. Y hay gente que te vendía eso como ovni, entonces tú decías, no, pues, o sea, no, yo no puedo prestarme para llevar esta nota a la televisión si yo sé lo que es esto. Y Claro. se llevaba, o si se llevaba, le decíamos ok, y al final de la nota decía, sabe que esto es un desenfoque, y lo contábamos, tiene una explicación, y dábamos la explicación. Entonces la gente se reía y decía, oh, no estuviste como 3 minutos pensando que era un ovni y en los últimos 20 segundos nos dijiste que era Venus. Pero era eso, pa. Así eran las cosas. Antes de ir con el tema del Cabo Valdés, que mi hermano es ultra escéptico en estos temas, como también la isla Friendship, que para él es un payaseo, yo no sé podría decirla. Vamos a leer las personas que nos están escribiendo aquí. Sam Gamji, un amigo en el chat: buenas noches, estimados contertulios, qué alegría contar con otro gran invitado de esta jornada, nos dice. Y desde México, nuestro amigo Raikeki. Raikeki es su nickname, obviamente. Rodrigo, él nos dio una entrevista así muy espontáneamente hace como un mes, creo, no sé, 2 meses. Él fue brujo, y por lo que entiendo, viendo tu historia también, tú hiciste reportaje sobre lo paranormal, ¿no? Miren, a propósito de Cabo Valdés, les cuento que yo tengo un canal de YouTube que inauguré el viernes pasado, y todos los viernes se inaugura un nuevo capítulo, y justamente el de este viernes, que se salió al aire a las 8:30, es sobre el caso Valdés. Así que la gente que me sigue en YouTube, que el canal se llama Lo Inexplicable con Rodrigo Ugarte, puede ver una muy documentada entrevista ahí a Rodrigo Fuenzalía con todos los testimonios que yo recabé durante estos años de televisión sobre ese caso. Respecto a tu pregunta, claro, a mí yo no solo hice notas de ovnis, como me empecé a meter en este tema, todo lo que tenía que ver con lo paranormal me caía a mí. Claro. Me tocó visitar casas que supuestamente estaban embrujadas, gente que estaba poseída, me tocó seguir al chupacabras supuestamente durante varios años, me tocó hacer notas sobre ciertos gente que decía que se había abierto un portal dimensional, me acuerdo, en el norte, y por aquí entraban algunas entidades que parecían dinosaurios. Me tocó hacer muchas notas bastante increíbles por lo que era el testimonio de la gente, pero cuando tú la empezabas a investigar, más allá que tú decías, no, esto no puede ser verdad, esto no lo voy a creer porque mi razón no me permite creer que hay un portal que se abre y por el cual entran dinosaurios, se den una vuelta en la carretera, ¿no es cierto?, y desaparecen. Pero uno entrevistaba gente y tú notabas que la gente no te estaba mintiendo, porque uno en esta profesión aprende a ver y a sentir cuando te están mintiendo. Claro. Y debo confesar, sí, que, por ejemplo, lo que más me tocaba era ir a casas que estaban supuestamente poseídas o embrujadas, y no pasaba nada. Y tú, al entrevistar a la gente, te das cuenta que alguna alteración mental, sin ser psicólogo, ¿no es cierto?, había, porque no era un relato coherente, y porque de repente te hablaban una cosa y terminaban hablando otra, era como difícil seguir el hilo. Pero sí, una vez me tocó, estando en Canal 13, o sea, eso debe haber sido por el año 98 o 99, por ahí, ir a una casa donde me tocó ver cosas realmente extraordinarias. Era como estar dentro de estas películas de Poltergeist, ahí en Colina, me acuerdo que fue,
y que fue noticia nacional. Después de que hice esa nota aparecieron todos los diarios, los medios, y fue realmente impactante ver volar cosas, ver sonidos, sentir que a una persona que estaba en la casa le golpeaba algo la cabeza y nosotros estábamos grabando y le salía un hematoma en la cabeza, pero tú al revisar las imágenes veías que nada le había tocado la cabeza, pero sí le había causado un traumatismo, o sea, tenía un chichón, que decimos nosotros acá en Chile, ¿no es cierto?, en la cabeza. Me tocó hacer casos de piroquinesis, 2 o 3 casos, pero extraordinarios, donde uno era testigo cómo espontáneamente empezaba el fuego en algunos lugares determinados de casa, y que después se hizo el estudio y se determinó que había personas que vivían ahí que tenían esta capacidad involuntaria de generar el fuego por sí solos. También me tocó perseguir, entre comillas, ¿no es cierto?, a fantasmas en el hospital El Salvador, en el hospital San José, que estaban abandonados, en algunas casas donde había ciertas presencias que la gente decía. Nunca pudimos captar nada extraño con nuestra cámara, salvo una vez que íbamos al hospital San José con una persona que está fallecida, que era una especie de medium, que era Rolando de Lara, se llamaba. Íbamos entrando de noche al hospital y él se empieza a poner rojo, empieza a tiritar, como que le vienen unas convulsiones, y empezó a tener unos espasmos. Dijo, no, yo acá no entro, y tú veías como que le salía un vapor del cuerpo. Aquí hay una presencia muy maligna, dijo, hay mucho dolor, y él no se atrevió a entrar. Tuvimos que ir a hacer la entrevista a la casa. Me tocaron presenciar cosas de ese tipo también. Nuestro amigo Sam dice, mi hermana, mis primos vimos en la playa de Cartagena un ovni en forma de picarón a baja altura que dejó una estela y separó las nubes en su trayectoria. Fue como a las 15 horas y del año 93-94. Salió en el diario local con testimonios de mucha gente que lo vio, y parece que habían ocurrido varias veces avistamientos en ese sector. Y te deja alguna pregunta, Rodrigo. Don Rodrigo Ugarte tuvo participación en la edición de un VHS de ovnis de Mega y revista Conozca Más, en donde se hablaba del proyecto Libro Azul y la foto de Billy Mayer. ¿Tengo aún ese material?, te pregunta nuestro amigo Sam Rodrigo. Sí, pues me acuerdo, yo desde chico leía la revista Conozca Más y seguía todo lo que tenía relación con el Libro Azul. Se hizo hasta una serie gringa del Libro Azul. Claro. Y la foto de Billy Mayer, que hasta el día de hoy muchos cuestionan si son auténticas o no, o si él ponía maquetas y fotografiaba estos ovnis. Él es uno de los primeros supuestos contactados, ¿no es cierto?, y que tenía la capacidad de saber dónde iban a aparecer, iba y los fotografiaba. Muy bueno ese caso, ¿eh? Es muy bueno, no sé si es cierto o no, pero es muy bueno. Sí, por supuesto. Esos eran los casos que yo desde pequeño leía, ¿no es cierto?, y me iba interiorizando de este tema. Sí, sin duda es una historia apasionante, y la tienen VHS, o sea, ya claro. Hoy producir un VHS costaría encontrar. ¿Quién tiene una máquina VHS en estos días? Claro. ¿Dio Mimi? Sí, recuerdo cuando estaba Rodrigo hablando de esto, había una casa en donde, en el mundo paranormal se inventan palabras como para poder explicar un poco mejor algunos sucesos. Y recuerdo que, no sé si era el mismo reportaje o no, que era un profesor que sufría así este tipo de, ese caso era, digamos, muy bueno, de acoso, entre comillas, de esta misma casa. Y lo que más me llamó la atención es que se producían aportes, que los aportes son, por ejemplo, desde el mismo techo aparecían relojes, cadenas, anillos que eran muy antiguos, ¿ya? Y me recordó inmediatamente la película del año 82, Poltergeist, que a mí me marcó cuando era niño, cuando, Steven Spielberg prácticamente la dirigió. Ahí hay un asunto también, y es como prácticamente igual. Y yo dije, pero mira, en plena cámara saltan cucharas, saltan cosas, y el profesor estaba realmente mal, o sea, estaba mal psicológicamente. ¿Quieren que le cuente la historia? Por favor. Precisamente que yo estaba una noche, en ese tiempo yo era periodista del Telenoche, que se llamaba, claro. Y llaman al canal como a las 9:30 de la noche. Me dicen, ¿sabe qué? Acá hay un vecino en unos vlogs cerca de la cárcel en Colina,
que la casa está poseída, están volando los objetos, caen objetos desde el techo, y entró un pastor a hacer una oración con él para limpiar la casa, y al pastor se le quemó la Biblia, y cuando trató de salir agarró la puerta y la puerta no se abría. Después llegaron los carabineros y entró un carabinero y se le calentó la placa y le cayó una cuchara, y cuando la recogió del suelo se quemó los dedos porque la cuchara que cayó del techo estaba caliente. Después de esto yo le cuento a mi jefe y me dice, bueno, anda a darte una vuelta. Llego allá y había, no sé, 500 personas fuera de este bloque, ahí totalmente alarmadas, estaban los carabineros. Me bajo con el camarógrafo y un asistente, nos acercamos a carabineros y nos dicen, lo primero que todavía como que es hoy, me acuerdo, había un carabinero muy joven y me dice, ¿ustedes van a entrar? Sí, vamos a entrar. No, nosotros ya no entramos más. Yo entré con mi sargento y mi sargento se quemó los dedos con una cuchara caliente que cayó al techo. No, entonces yo le di crédito a lo que me había dicho la gente. Claro. Tocamos la puerta, me acuerdo, y nos abre este profesor. Era un departamento pequeño de viviendas sociales, ¿no es cierto? Que me acuerdo, uno entraba y entraba al living comedor, estaba la cocina de fondo, había dos puertas, una era un baño, otra era un dormitorio pequeño, y al otro lado estaba el dormitorio principal. Ese era el departamento. Estaba todo en el piso, así lleno de objetos en el piso, qué sé yo, todo muy revuelto. Esta persona estaba bastante alterada y nos empieza a contar lo que había pasado durante el día, la historia del pastor, la historia de los carabineros. Entonces yo le digo, mire, vamos a grabar, y empezamos a grabar en su pieza la Biblia que se había quemado, que era del pastor, y estábamos en eso y ¡pah! Un golpe en otra pieza. ¿Qué fue eso? Entonces llegamos a la pieza y el caballero decía, se cayó ese objeto, no sé, un cuadro. Pero había tantas cosas en el suelo que uno decía, bueno, se habrá caído, él sabrá. Estábamos, ya graba el cuadro, estábamos grabando el cuadro, ¡pum! Un golpe en la otra pieza. Íbamos para allá, se cayó eso que estaba en el closet, qué sé yo. Entonces yo digo, miren, ¿saben qué? Sigan ustedes con él, que él les vaya contando, yo me voy a quedar acá en el living comedor, que tengo mayor perspectiva, a ver qué pasa. Y el camarógrafo y el asistente se meten con el caballero al dormitorio principal, yo me quedo en el living y pasa a escasos centímetros de mi cabeza un vidrio que era un esquinero de un mueble que había, y golpea en la pared, incluso le hizo un pequeño forado a la pared. Para escuchar el golpe sale el camarógrafo y me dice, ¿qué pasó? Y yo muerto de miedo, oye, eso que está ahí pasó volando al lado mío. Lo empezamos a grabar, yo me acuerdo, recojo esto, hice un enlace en cámara que se llama para marcar el momento, y el camarógrafo dice, ya, nos va a poner todos contra la pared, voy a poner gran angular a la cámara, vamos a abrir todas las puertas del departamento y vamos a ver qué sucede. Y estábamos ahí, todo en hilera contra la pared, la cámara grabando con gran angular, entonces teníamos toda la perspectiva del departamento. Claro. Y tocan la puerta y entra una persona, oye, soy camarógrafo, gráfico de las últimas noticias o de la tercera, no me acuerdo el diario, y vengo a sacar fotos porque llamaron el caballero dice, sí, mira, oye, estamos aquí, y el periodista fue testigo de lo que aquí ocurre, si yo no estoy mintiendo. Yo le digo, sí, acabo de ver cosas volando acá adentro. Y el camarógrafo, el gráfico del diario dice, bueno, ¿qué puedo fotografiar? Entonces el caballero le dice, vamos a fotografiar la Biblia que se le quemó al pastor que está dentro de mi dormitorio. Y nosotros seguíamos pegados a la pared, el camarógrafo, el asistente y yo, la cámara grabando todos estos diálogos, y el caballero pasa por delante de la cámara con el gráfico que va a entrar a la pieza, y cuando van entrando se escucha un ruido como un derrumbe, como que el edificio entero se iba a derrumbar. Tanto así que me cubro la cabeza, se alcanza a ver mi brazo en la cámara, y cuando el gráfico va entrando, ¡oh! Me golpearon la cabeza, ¡ay! Algo me cayó en la cabeza. Y nosotros le tocábamos, tenía, como les digo, el hematoma, ahí se la había hinchado, y el camarógrafo me dice, a ver, retrocedamos la cámara, ponemos la cámara, y tú veías que solo se escuchaba el ruido, pero nada le había golpeado la cabeza. Sin embargo, se le había producido el hematoma por el golpe. Claro. El camarógrafo agarró su cámara, salió corriendo, no sé si sacó la foto o no. Nosotros seguimos un rato más, apagamos las luces, me acuerdo, y se empezaban a escuchar unas vibraciones, unos golpes. Yo dije, ya, con esto tengo material suficiente, y me fui al canal a hacer la nota. Hice una nota en la noche, salió en el Telenoche, me fui a dormir al otro día, y me llaman temprano los jefes, oye, vas a tener que volver temprano al canal, porque tu nota dejó la tendana, están todos los medios persiguiendo esta noticia. Así que volvimos a la casa del caballero a la mañana siguiente, y ahí se produce un hecho que es significativo
porque me acuerdo, estaban todos entrevistando al caballero de día, no pasó nada, había muchas personas dentro del departamento, no hubo ningún movimiento extraño, pero cuando iba saliendo un periodista, que era de Chilevisión, me acuerdo, un camarógrafo del Mega, yo estaba en el 13 en ese tiempo, recoge uno de los objetos que está en el suelo y se lo tira así por detrás al periodista de Chilevisión y le cae en la cabeza. ¡Oye! ¿Vieron? Algo me golpeó la cabeza, dice, algo me golpeó la cabeza. Oye, esto que está aquí cayó. Y me acuerdo, oye, no, se te lo tiraste. No, esto me... Y el gallo hizo una nota con eso y lo entrevistaron, hasta los rusos vinieron a entrevistarlo. Y era un cuento, nada le habían tirado esto, pero él lo tomó como que había sido un hecho paranormal. Sin embargo, luego me recuerdo que llegaron científicos de la Universidad Católica a investigar este caso y se determinó que este caballero, más que poseía la casa, esa es la respuesta que dio la ciencia, la casa habían tenido una pelea y él estaba cursando un cuadro depresivo y eso provocó que toda esa energía él la liberara, y eso había producido involuntariamente, por supuesto, el fenómeno que se llama cuando uno tiene la capacidad de mover objetos con la mente. Telequinesis. Ese era el fenómeno que usted estaba viviendo con esa casa. Yo no sé si será una respuesta acertada, al menos es lo que dice la ciencia. A mí me tocó escuchar sonidos, ver este hematoma que le salió a este camarógrafo, ver objetos volando, pero fui testigo de aquella notable experiencia. Que sí, yo también quedé impactado con esa nota y tenía algunos recuerdos, y siempre me acuerdo que ese profesor, como decía el tío Mimi, le pasaban cosas extrañas, y finalmente tú no supiste más de esa persona, ¿no? No, porque eso es lo malo que tiene la televisión. La televisión, lamentablemente, tú agarras un tema, a veces el tema le das una semana, 2 semanas, pero después como que se va el foco informativo y ahí queda. Retomar el tema, después hacerle el seguimiento que se llama, y es bastante difícil en televisión porque la contingencia te va comiendo, pues tú vas reportando lo que está pasando, lo que tiene más actualidad, y lamentablemente dejas en el pasado, en el olvido, lo que ya reporteaste. Claro. Mira, ahí nuestro amigo Sam nos envía por WhatsApp la caja del VHS, y ahí está el logo de Mega, Rodrigo. Mira. Qué recuerdo. Sí, me acuerdo de eso. Yo también tengo esta colección cuando tenía VHS. Claro. Sí, para aquella época. El tema, como te decía delante, con Miguel, mi hermano, él no es creyente, es bien poco creyente en todo. Yo sí tengo una formación más, una creencia más cristiana, se puede decir, aunque no tengo ningún tipo no profeso ninguna religión. Me han pasado cosas muy extrañas referente a una secta satánica y eso. Yo sí creo que existe un creador y todo eso, más alejado de la religión, obviamente respetando la creencia de cada uno. Lo que hablábamos con Miguel y con nuestros amigos con Juan Manuel también, que es un colaborador de Sevilla, España, que le mandamos un abrazo, que él es muy, muy bueno para investigar. Miguel no cree nada lo que es el caso del Cabo Valdés, tío Mimi. ¿Te acuerdas que hicimos un programa con Cristian Sepúlveda de CIFAP Temuco? Cristian Sepúlveda es investigador también, y él estuvo en el lanzamiento del libro del cabo Armando Valdés, que finalmente Armando Valdés se propuso hacer el libro y lo lanzó, y Cristian estuvo ahí y nos estuvo contando qué había sido de esta experiencia. Tío Mimi, ¿tú sigues sin creer en el caso del cabo Valdés? Yo sigo creyendo lo que dijo el cabo Valdés, que era todo mentira, que él lo había inventado, que él había querido hacer una broma a los conflictos que habían ahí. Y la verdad es que se pierde credibilidad cuando una persona dice sí, esto ocurrió,
y después dice, no, esto yo no lo inventé, no sé, fue una broma. Y después nuevamente saca un libro en donde dice que sí, bueno, el libro en realidad deja más entrever de que fue realmente una broma que le jugó a los conscriptos, y que fue él a orinar y que después volvió. Estaban cuidando unas caballerizas, bueno, todo eso en ese contexto. Y ya como que se me pierde un poco el asunto cuando una persona dice sí, después dice no, esto no es así, después de nuevo y después acá. Entonces, no sé, más que no creer en nada, yo creo que algo pasó, pero que no tiene que ver con algo paranormal o algo ufológico. Yo creo que se asustaron a lo mejor por algo que creyeron ver, y que realmente no he tenido la oportunidad de leer el libro. Me gustaría leer el libro, a mí me gusta mucho leer y sacar algún tipo de conclusión, pero realmente me dejó como la cabeza así, ¿será, no será? No lo sé. Porque éramos pequeños cuando se produjo ese hecho. Nosotros, Rodrigo, entrevistamos en el 2019, creo, a Pablo Busleme, periodista que escribió sobre el Cabo Valdés, y como te digo, hemos hablado del tema. Pero tú, ¿qué opinión tienes del caso de Armando Valdés? El caso Valdés tiene dos etapas. La primera etapa es la que todos están de acuerdo: el Cabo Valdés y los 7 conscriptos. Yo tuve la oportunidad de hablar con 4 de los 7, y con Valdés más de una oportunidad. La primera parte es que están haciendo guardia de madrugada en las caballerizas que están ahí en el desierto, en Putre, ¿no es cierto? Y ven aparecer 2 luces en tonalidades amarillas, verdes y una media violácea que se esconden detrás de un cerro. Y luego, minutos después, ven que el cerro donde se esconden se empieza a iluminar. Y una de esas luces apunta a ellos y se pone más o menos a unos 50 metros, una luz muy potente, blanca, con destellos violeta, y se hacen de miedo, se abrazan, rezan, le piden que se identifique, se sienten como paralizados por esta luz. Los caballos se aterraron y se pusieron unos detrás de otros. Tenían una fogata donde se estaban calentando y el fuego chisporroteaba, y cuando la luz se acercaba el fuego se alzaba, cuando la luz se alejaba el fuego descendía. Se produjeron una serie de fenómenos en que todos están de acuerdo, incluso hasta el día de hoy. Valdés esa parte de la historia no la ha cambiado jamás. Lo que viene de ahí para adelante es lo que cambia. Pero, dice Valdés, ¿no es cierto?, yo me separo del grupo porque me dan ganas de orinar, estamos todos tomados entre los brazos, y doy una vuelta, y como estaba tan oscuro ellos me pierden de vista, me pongo detrás de las pistas y empiezo a ver que ellos se asustaron, así que dice, ya, me voy a quedar acá unos minutitos para ver qué dicen estos pelados. Y de repente, cuando estaban ahí muertos de miedo, ¿dónde está mi cabo? ¿Dónde está mi cabo? Él dice que salta y se deja caer en el suelo y les dice, ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto volveremos, en tono de broma, y se hace el desmayado. Pero empiezan a golpear y él despierta, qué sé yo, y se da cuenta que la luz todavía está ahí, y pasan como 2 horas con el objeto ahí hasta que empieza a aclarar, y este objeto se eleva y a una velocidad vertiginosa desaparece hacia la costa. Esa es la historia de Valdés. Los conscriptos dicen que durante estas 2 horas que Valdés estuvo como en trance, hablaba, lloraba, gritaba, tenía los ojos desorbitados, el uniforme un poco rajado, le había crecido la barba, y eso más lo asustó a ellos. Y cuando vuelve en sí, Valdés, cuando este objeto ya se ha ido, porque dicen que Valdés, desde que reaparece y que cae, nunca más como que vuelve totalmente en sí. Valdés, vieron los... Sí, ok, en sí el caballo, voy a avisar al regimiento. Y Valdés parte a avisar al regimiento, y Valdés no vuelve, vuelven 100 soldados que empiezan a rascar la zona, y entre esos soldados iba un profesor de Putre, que era corresponsal del diario La Tercera, y que era
aficionado al tema de los ovnis, y él empieza a entrevistar con una grabadora de esos años a los conscriptos que habían visto esto, y ellos muy temerosos, no, apareció la luz, sí, mi cago, y le relataban toda esta historia. Claro, en esa entrevista nunca nadie habla de la barba, pero sí hablaban de estos objetos, que estaban muertos de miedo, que el caos, qué sé yo, hablaban en coherencia. La versión de Valdés, que luego de, no sé, 20 y tanto, 30 años, dice, no, nunca pasó lo de la barba, es una broma que yo les hice, nunca me pusieron, la barba yo la tenía, crecía desde días antes porque no me había afectado, y ahí se cruzan estas historias. Pero los testigos que yo entrevisté, que eran los conscriptos, dos de ellos me dijeron, no recuerdo lo de la barba, sé que se habló y todo, pero no podría dar fe de que el cabo tenía la barba crecida. Y los otros dos me dijeron, sí, el cabo tenía una barba muy crecida, eso fue lo que más nos asustó, decían. Patricio Burleme, que es a quien tú entrevistaste en tu podcast, ¿no es cierto? Él escribió un libro y él se tomó un año de investigación, donde por sus propios medios viajó al norte, entrevistó gente, entrevistó a los superiores del cabo Valdés, y dos de los superiores dicen el cabo Valdés esa mañana estaba afectado. Si no hubiera estado afectado, se ponía una sanción. Incluso creo que uno de ellos dice, yo me afeité al lado de Valdés esa mañana. Claro. Tú ya no sabes qué creer. Lamentablemente, el cabo hoy es un pastor de la iglesia evangélica. Algunos dicen que por ese motivo cambió su versión. Qué sé yo. Era un caso, era una historia tremenda hasta que salió esta versión del cabo Valdés en que todo esto había sido, o parte de esto, no todo, había sido una broma. Yo me quedo con la versión de que algo apareció esa noche, que se enfrentaron a una luz que infundió un miedo terrible no solo en ellos, sino en los animales que estaban ahí, y que algo extraño pasó, porque no creo que alguien haya tendido una broma y se haya quedado más de 2 horas en el piso en estado inconsciente, como jugándoles una broma, que haya rajado su uniforme. Me cuesta creerlo. Los invito nuevamente, vean el capítulo que está en mi canal de YouTube, todo parte del libro, parte de las investigaciones, las entrevistas que yo hice, las entrevistas de aquel tiempo. Está bastante documentado el capítulo de hoy, que habla precisamente del cabo Valdés. Claro, ahí está tu canal, Lo Inexplicable, con Rodrigo Ugarte, ahí para que se vayan a suscribir. Tío Mimi, ¿alguna pregunta para Rodrigo? Yo ya me suscribí ya, así que Rodrigo ahí, uno más. Sí, bueno, era lo que yo, a ver, qué mejor forma de explicarlo en realidad, y esto no es una, digamos, una sobada de lomo, como se dice aquí en Chile, sino que siempre yo creí que a lo mejor algo había, podía ser algo pequeño que hubo, extraño, extraordinario, y que el cabo Valdés sí a lo mejor aprovechó esa instancia como para hacer una broma, ¿ya? Y todo se difuminó después en que era una broma. Andrés decía que cuando nosotros éramos pequeños, lo malo es que en ese tiempo no había como contrastar la realidad, entre comillas, con lo contrario, ¿me entiendes? O sea, que una persona tuviese la oportunidad. Ahora hay esa oportunidad también, pero hay que tener cuidado también con lo que sale en internet, con lo que sale en YouTube y todas las cosas. No, pero en ese tiempo no teníamos cómo y estábamos aterrados porque mirábamos los cerros de Conchalí, veíamos cualquier luz y creíamos que nos iban a abducir y eso, pero en realidad ahora, a ver, siempre yo agradezco el programa que hacemos con mi hermano, que cada vez uno aprende más. A mí me gusta aprender, me gusta ver qué nuevo hay. Y es extraño porque hoy día estábamos hablando con Andrés de que habían algunos misterios que para mí ya habían caducado, que para mí ya habían pasado la página, y que me gustaría ver algunos misterios nuevos, ya misterios en todo el orden de cosas que se llaman misterios. Y mira, esto, hablando contigo hoy día, se abrió otro portal más en donde uno dice,
Claro, pues, hay otro, digamos, hay otra información que tengo ahora y que me hace más, digamos, creer que a lo mejor hubo algo y que se aprovechó después. Claro, y yo también le decía a Andrés que habían algunos medios que son amarillistas, ¿me entiendes? Y todo eso, que toman todo esto como para vender periódicos en ese tiempo, ¿me entiendes? Entonces, me queda un poquito más claro, en realidad, con lo que tú dijiste. Obviamente que también vi tu video y bueno, me quedó un poquito más claro. El Capo Valdés dice eso, dice que él mintió, hizo esta broma, pero cuando se da cuenta que causó tal revuelo y que todos le preguntaban y que como que se transformó en la figura del regimiento y que vino Canal 13 a entrevistarlo, dijo, bueno, me va a quedar callado entonces, la broma ya está hecha, ¿para qué voy a contar la verdad? Eso es lo que dice él, puede ser cierto, yo no estuve ahí, yo solamente años después entrevisté testigos, pero al menos la primera parte, estos dos objetos que aparecen y este objeto que está con ellos más de 3-4 horas, interactuando, produciendo fenómenos alrededor, esto están todos de acuerdo. Así que esa parte, al menos de la historia, creo que es cierta. Lo que vino después, ahí nos dividimos. Hay quienes creen que efectivamente fue abducido y que retornó con barba. Entre ellos, las personas que han investigado a fondo esto llegan a esa conclusión. Como te digo, yo fui 2 veces a Putre, una por Canal 13, una por el Mega, entrevisté a los conscriptos, entrevisté a Valdés, y Valdés en los primeros años, cuando yo lo entrevisté, decía que todo esto era cierto. Después, pasado el año 2000 y algo, cambió su versión. Así que yo hoy me quedo con lo que dicen los testigos, que hubo un fenómeno, vieron desaparecer al cabo, lo vieron caer sobre ellos desde algo, y que apareció con la barba crecida, digamos, y con el reloj detenido. Él dice que usaba el reloj de adorno, que el reloj estaba malo, que nunca dio la hora, pero que lo usaba porque era bonito, y que no es que se haya parado y adelantado 5 días. Bueno, la versión de uno contra varios, así que la verdad de lo que ocurrió ahí, solo el Cabo Valdés. Claro. Yo me río, Rodrigo, porque en nuestra historia del podcast, que lo transmitíamos en Facebook, en vivo, en el año 2018. Nosotros peleábamos harto con mi hermano. Yo defendiendo mi postura creyente y él defendiendo su postura no creyente y atea. Entonces, a veces el tío Mimi, hemos entrevistado a un luterano uruguayo, que siempre me recuerdo, que el tío Mimi estuvo ahí como que abriéndose un poquito más su corazón al lado espiritual. También hemos entrevistado a un satanista de acá de la iglesia de Satán de acá de Santiago de Chile también, y eso es lo que nos gusta a nosotros, más allá de pedir likes y que se suscriban, porque siempre se me olvida pedir eso. Nos gusta hablar de misterio. De hecho, no tenemos censura en las palabras. Tú sabes que hay algunas palabras que en YouTube no se pueden decir, si no te cortan el video o no lo pueden monetizar. Nosotros hablamos de todo, así que eso nos gusta mucho. En lo que escuché de ti, Rodrigo, en una entrevista que te hicieron, tú dijiste que has hecho alrededor de 500 reportajes o investigaciones y que solo 3 aproximadamente no tienen explicación para ti. ¿Cuáles serían esos 3 casos, si es que se puede contar? Lo que yo dije es que me ha tocado hacer como 500 notas de ovni o de sucesos paranormales, pero de las que yo he reporteado, porque muchas de ellas tú las haces con videos que te llegan, tú después vas a entrevistar a la gente que grabó el video, pero tú no fuiste testigo del fenómeno, tú simplemente lo estás reporteando. De los fenómenos que yo he sido testigo, hay 3 que cuesta encontrarles una explicación. Es un hecho que me ocurrió con Rodrigo Fuenzalía. Habíamos ido a un seminario de OVNI en La Serena, y en la noche se hizo una vigilia en el cerro, donde está el observatorio de Mamayuca, en el Valle del. Y estábamos conversando fuera del observatorio y de repente algo se puso en el cielo,
y es como una estrella que empieza a crecer de tamaño y de repente pega unas palpitaciones, ¡pam!, y desaparece la estrella. Duró unos segundos. Entonces fuimos donde un astrónomo y le dijimos, oiga, algo se encendió en el cielo, empezó a crecer de tamaño, vibró y desapareció. No debe haber sido algún cazador que encendió un foco en el cerro. No, si no fue en el cerro, fue aquí arriba de nosotros. No, se equivocaron, tiene que ser en el cerro. Lo vimos, alcanzamos a grabarlo porque ha durado 2 segundos, y es un hecho que me tocó presenciar y para el cual no encuentro explicación. Otro fue una nota que me tocó hacer en Colbún. Estábamos haciendo una nota de ovnis, también había una vigilia, también estaba Rodrigo Fuenzalía, me acuerdo, y otros ufólogos, y yo ya había hecho una vigilia el día anterior, había llegado antes a la zona, y yo me retiro a la cabaña, y de repente llega el camarógrafo, me toca la puerta y me dice, ven, apareció un ovni, estamos grabando un ovni. Están tomando el pelo, ya, que te quede bonito, estoy grabando. Después el camarógrafo, no, es que pasa un minuto, llega el conductor y dice, oye, ven, estamos grabando un ovni, weón. Hey, tráenlo, porque les quede bonito. Y empiezo a poner oreja y escucho unos murmullos, salgo de la cabaña y veo una luz muy potente sobre un cerro, y había uno de la televisión japonesa, me acuerdo, grabando todo esto, y todos vueltos locos. Así que agarro mi cámara chica, parto corriendo y empiezo a grabar esto, y era una luz que cambiaba de porte, de tamaño, que empezó a descender por el cerro, después para el lado, después volvía, después subía, y cambió de colores, se partió en todos, me acuerdo, y de repente pegaba unos destellos gigantescos, iluminaba prácticamente todo el lago Colbún. Y la única explicación posible era que fuera algún vehículo que estuviera en el cerro con una luz muy potente, porque, como le digo, iluminaba prácticamente el lago entero. Así que aparece esta luz, corrimos hacia la represa. Me acuerdo, había un portón que tenía un citófono, toco el citófono, hablo con un guardia y le digo, mire, ¿usted tiene algún vehículo en el cerro? No, no hay ningún vehículo en el cerro. Es una luz muy potente, no hay vehículos, no hay nada en el cerro. Y hasta el día de hoy, lo que era. Lo curioso es que gente que no estuvo ahí, me acuerdo, agarró estas imágenes, le hice la nota cuando llegué acá al Mega, y se empezaron a pasear con esta nota por los distintos canales, por TVN, por Canal 13, en los matinales, y analizaban mil. Y uno decía, no, eso claramente es una camioneta con un poco de cazadores, y están aquí. Otro dijo nota matinal, no, son 2 motos que andan, y las motos cuando dan vueltas se ven luces rojas, y después, pero nosotros vimos que están grabadas luces azules, rojas, verdes, blancas, y no emitían ningún ruido. O sea, un motor de una moto, algo, nosotros estábamos igual a 1 kilómetro de distancia, pero en un lugar muy silencioso, digamos, en medio de un lago. No, el motor de algo. No sé lo que fue, pero estoy seguro que una moto y un auto no fueron. Como decían ufólogos que estuvieran sentados desde acá de Santiago y sin ir a la zona, sin entrevistar a nadie, analizaron desde acá el tema. Esa fue otra de las cosas extrañas que me tocó ver. Y la más extraña, que no me tocó ver a mí, pero yo creo que es el video más extraño que me ha tocado, cuando yo estaba en Canal 13, me acuerdo, llama un joven y me dice, oye, usted que hace notas de ovni, sabe que yo estaba aquí en mi departamento viendo el partido de la U con Cobreloa. Estamos hablando del año 97, 99, puede haber sido. Y mientras yo veía el partido, tenía mi ventana abierta y veo que hay un objeto, una esfera negra al lado del Cerro Manquehue. Yo pensé que era un globo, seguí viendo el partido, pero se acabó el primer tiempo, miro, habían pasado 15, 20 minutos y esta esfera no era un globo porque seguía estacionaria en el mismo lugar en el cielo sobre el Cerro Manquehue. Así que voy a buscar mi cámara, corro al balcón, empiezo a grabar y apenas pongo rec, el objeto se empieza a mover y desaparece detrás de un edificio, no puede seguirlo grabando. Grabé como 4 segundos, me dice. Lo voy a ver, vemos las imágenes y claro, él prendía la cámara, el objeto ya se iba moviendo
y desaparecía. Una esfera negra, muy negra. Como no había una relación de distancia, no sé el tamaño, pero en cámara al menos se veía como un objeto, no sé, 5 o 6 veces el lucero, digamos, en proporción a la estrella más que el planeta Venus que nosotros vemos, ¿no es cierto? 6 veces el planeta en su máximo fulgor, digamos. Tendré que creer que este objeto estuvo parado media hora ahí y no se movió, porque lo que yo veo en la imagen es un objeto que se mueve durante 4 segundos nomás. Y yo le dije, ya, dame la cinta, la voy a llevar al canal para copiarla y poder analizarla. Y cuando voy saliendo, él me dice, oye, pero vela en cámara lenta, porque cuando yo la vi en cámara lenta, como que aparecen otros objetos que el ojo humano no alcanza a captar. Ya. Y la verdad, yo no le di mucha fe. El canal y la guardé, tenía otras cosas que hacer, y pasan como 3 días, de verdad que tengo esta cinta. Y voy a ampliarla. La ampliamos con los profesionales del canal y la pusimos en una pantalla gigante y se veía esta esfera muy negra volando cada segundo y desaparecía. Relenta la imagen, la relentan y en el transcurso de esos 4 segundos de ese desplazamiento aparecían esferas blancas en milésimas de segundo acompañando el viaje de esta esfera negra. Aparecen 9 objetos que el ojo humano nunca captó, que en la cámara de velocidad normal no se ve nada, pero en el cuadro a cuadro aparecen estos objetos. Mandamos a analizar la imagen a Estados Unidos, me acuerdo. La pasamos al CFA. Dio vuelta al mundo la imagen y todos decían que eran objetos sólidos, estos que no se percibían a simple vista, del mismo tamaño de la esfera principal, que irradiaban calor, que irradiaban energía, pero nadie le encontró una explicación racional al video ese. En su primer momento yo había casi descartado, porque en 4 segundos que iba a poder aparecer. Ese es el video más extraño que me ha tocado analizar de todos los que me han llegado en este tiempo. ¿Viste, tío Mime, que existe lo inexplicable? No, lo inexplicable sí existe, por supuesto. Lo que pasa es que, mi hermano, no es que yo no crea nada. Lo que pasa es que a mí me han pasado cosas, como está mostrando ahí Andrés, inexplicables, ya que tienen que ver con algo de psicofonía, cosas que se mueven, ¿me entiendes? Pero lo atribuyo yo a algo que a lo mejor es un poquito menos interesante, que yo creo en las, digamos, dimensiones. A lo mejor hay dimensiones que el ojo humano no puede ver, que no puede divisar, y de repente se escaparán algunos, digamos, como lo son, puede que los ovnis sean seres interdimensionales, puede ser que claro, que los fantasmas, ¿me entiendes? La psicofonía y muchos fenómenos en realidad. Los críptidos no, porque yo sí creo en los críptidos. Creo, por ejemplo, que si el chupacabras puede ser algo que se puede haber inventado, que puede haber salido de algún laboratorio, que puede ser de algo extraterrestre, no sé, sí, lo creo, como el monstruo del lago Ness también. Y eso, creo más yo en las dimensiones, quizás. Nosotros... A lo mejor la ciencia algún día... ¿Perdón? No, él le iba a contar a Rodrigo que nosotros entrevistamos a Hugo Riquelme de Cerro Moreno, el libro Terror en Cerro Moreno, y él vivió en la base de la Fuerza Aérea, claro. Y él, a propósito del chupacabra, que yo no creía nada en eso, y después investigando, yo dije, oye, sí, puede ser que tanto antecedentes extraños. Y él dice que vio, en su relato cuando lo entrevistamos, él vio al chupacabra o algo que se parecía mucho al chupacabra, según los relatos que dan los testigos. ¿A cuánto? ¿A 5 metros? No sé cuánto. Pero en el lugar donde él vivía. Y claro, como dice Miguel, el tío Mimi, los críptidos y estos seres, no sé qué opinas tú, Rodrigo. ¿Tú crees en esa...? No sé, se habla del pie grande, de chupacabra. Yo tengo la mente totalmente abierta, más allá de que haya cosas que cueste creer, ¿no es cierto? Pero no me cierro la posibilidad. Claro. Me cuesta creer en el chupacabra, me cuesta creer que exista un animal que
que mate en silencio, que succione la sangre, que tenga ciertos poderes para desplazarse sin que nadie lo vea, me cuesta creerlo. Pero he entrevistado tanta gente que dice que lo vio. También leí el libro al que ustedes hacen referencia, que me parece muy buen libro, más allá que sea una, como dice el autor, una novela ficcionada, que tiene parte de ficción y parte de realidad, pero es un muy entretenido libro que precisamente lo cuenta una persona que vivió parte de este fenómeno, ¿no es cierto? Yo nunca he visto nada parecido al chupacabra, he estado persiguiéndolo desde el año 2000 al 2003, 2004, me tocó hacer varias notas, incluso el próximo capítulo en mi canal va a estar dedicado a mi nota sobre el chupacabra. Ah, qué bueno. Me tocó entrevistar gente que uno dice, ¿por qué me va a estar mintiendo esta persona? ¿Qué gana con mentirme? Personas que lo habían visto, personas que decían que habían sido atacadas, que estaban rasguñadas, personas que dicen que hicieron una autopsia a los animales muertos y que le extrajeron fetos desde el útero de la hembra, ¿no es cierto? Y por un orificio en el cuello se lo extrajeron, heridas que estaban cauterizadas. Entonces eran testimonio de que algo extraño estaba pasando allá, más allá de que uno diga, me cuesta creer, ¿no es cierto?, que con la tecnología que hay hoy nadie haya podido grabar a este animal, que todos sean relatos y tengamos evidencia de animales muertos, pero nadie haya captado a este animal atacando el ganado. Pero sí doy fe de que me tocó entrevistar a gente y me tocó entrevistar a científicos que habían hecho autopsias, a personas de las fuerzas policiales que persiguieron a este supuesto animal allá en el norte de Chile, que tenían más miedo que las personas que relataban haberlo visto, que cuando salían en las noches a seguir las huellas de este animal andaban armados con metralleta, con la bala pasada, porque tenían miedo de que les apareciera el chupacabras. Entonces algo raro había en esto. No me cierro a creer que haya alguna especie que aún no conocemos, o sea, es muy probable que no conozcamos todo. En el propio mar, o sea, ¿cuánto del mar hemos investigado? ¿Cuánto del mar podemos decir que está investigado y conocemos? El 3% de lo que hay en los océanos, el 4%, entonces hay un 96% de océano inexplorado donde pueden haber criaturas que ni siquiera imaginamos. Entonces es muy probable que no conozcamos todo lo que está en nuestro planeta. Y también es muy probable, ¿por qué no?, que esta teoría de lo interdimensional, el multiverso que dicen algunos, exista y haya seres que tengan la posibilidad de interactuar en dos dimensiones o en dos multiversos, digamos. Puede ser, ¿por qué no? Claro, Sam, nuestro amigo, dice: soy el suscriptor 282 del canal Lo Inexplicable con Rodrigo Ugarte. Eduardo Rojas, ¿cómo están, primos? Eduardo es nuestro primo y quiere mostrarles, perdón Rodrigo, pero necesita en un programa de misterio necesita hacer crecer su negocio, así que a Eduardo Rojas, acá en Santiago de Chile, lo pueden ubicar en el más 569 4260 4693. Asesoramiento para más información sobre lo que a todos nos va a pasar, que es la muerte, el momento donde tenemos que despedirnos de esta vida, de esta forma de vida. Y como todos sabemos, hay que la burocracia y esas cosas. Bueno, ahí él está para solucionar la parte de lo que es el rito, el funeral y todo lo que tiene que ver con ese momento tan difícil. Así que ahí está, primo, lo único seguro que tenemos en esta vida, claro. Lo único seguro que tenemos al nacer es que algún día vamos a morir, así que es lo único seguro que tenemos. Sí, Rodrigo, como para ir terminando y para ir liberándote, queremos mostrarte, a propósito, esto es muy curioso porque mi hermano, el tío Mimi, no, como te he dicho durante el programa, es escéptico. Sin embargo, a él le ha pasado muchas cosas como las que tenemos registradas acá, están en nuestro canal. Le han pasado muchas cosas. Tenemos psicofonías que son increíbles, que cualquier investigador quisiera tenerlas. Y estas grabaciones, a ver si las puedes ver con nosotros, para ver qué opinas. El octavo video que hago.
Ya Te me la tengo pongo ahí que en... ir. Es tarde. Y bueno, estoy en Miraflores, como saben quienes nos siguen en Bajo el Umbral. Y claro que me tengo que ir luego a la casa porque me da más miedo la delincuencia que quizás fantasmas. Uy, algo escuché allá como que están. Bueno, este acá es la secretaria. La secretaria, sala de reuniones. Acá esto antes era un dormitorio. Y no sé si vi. No sé, el reflejo. Creo que el reflejo, no sé. Bueno, a esta altura ya. Voy a abrir la puerta. Acá me pareció ver un reflejo, una sombra, no sé. Bueno, de hecho ahí al frente vive gente. Siento como, nunca siento esto, pero siento como una brisa que hace frío, algo así. No, 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 no. No, se movió la silla. No estoy loco, se movió la silla. Se movió la puta silla. Weón, se movió la silla. Chucha. Puta la wea. Perdón el properio. Ese es uno de los registros del tío Mimi, pues, y sigue sin creer. Bueno, ¿Puesto? ¿En qué lugar es? Por interno, en algún lugar del sí. centro de Santiago. Pero es tu Sí. lugar de trabajo. Sí, lo que pasa es que yo tengo varios trabajos, entonces yo, aparte de mi trabajo, que es en una autopista, hago aseo en otro lado, como para complementar. Y tuve unos problemas anteriormente con estos videos que no podía decir la locación y todo lo demás. Por Pero supuesto. por interno yo te doy todos los datos y no hay ningún problema. No, Y perdón por los improperios. la silla o ir hasta ahí llega la grabación y salgo corriendo, ¿no? Es que salí al pasillo, en realidad. Salí al pasillo y no podía creer lo que había visto y bueno, ahí está la grabación en realidad. Mira, este es el primer video que me mandó mi hermano, ¿eh? Esto va es un poco más corto. Grabación número 6. Aquí estoy en Miraflores. A ver si capto alguna psicofonía. Algo que valga la pena. Porque... mierda. Mierda. ¿Qué pasó? No sé si fue tiene que haber sido una corriente de aire. Acá no hay nada. No sé qué pasó. ¡Oh, mierda! ¡Oh! 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 Bueno, ese Bueno, otro. ahí salí corriendo, Rodrigo. Ahí salí corriendo. Es impactante igual lo que te ocurrió. Uno le tiene miedo a lo desconocido. Yo creo, nunca me he enfrentado a cosas de ese tipo. Dicen, por ejemplo, que en el Mega donde yo trabajo penan mucho. Hay los guardias, los nocheros, dicen que han visto cosas. Sí. Lo único extraño que una vez me tocó presenciar es que
En ese tiempo estacionamos adentro del canal, había, no sé, la noche quedaban unos 20, 25 autos y empezaron a sonar la alarma de todos los autos. Pa, pa, pa. De a poco, pum, se fueron prendiendo todas, algunos autos, las luces se encendían y parpadeaban, pero hay gente que dice que ve personas, que ha tenido movimientos, lo mismo que grabaste tú, sillas que se mueven, objetos que se mueven. Pero a mí la verdad nunca me ha tocado presenciar nada, salvo aquellas cosas que ocurrieron con los autos, lo de la alarma y las luces. Pero yo no me niego a estos temas, esto ocurre, no me cabe ninguna duda que hay ciertas energías o algo que hacen que los objetos se muevan, que hayan sombras, que hayan presencias. Me tocó, y también lo vamos a analizar seguramente en uno de los capítulos de mi canal, una historia que me contaron, no me tocó presenciarla, pero que es tremendamente aterradora, de personas que vivieron en una casa en la que yo viví, que mi padre después, que tuvieron experiencias paranormales, pero casi dignas de una película de cine. Así que yo creo, sin haberlas visto, sin haberlas presenciado, que cosas como las que tú grabaste existen y están ahí. Determinar si son energías, si son fantasmas, qué otro tipo de fenómeno es lo que tendrán que analizar los científicos, los expertos, pero que ocurren, no me queda ninguna duda que ocurren. O sea, impactante. Para terminar, Rodrigo, en algunas palabras o conceptos, si yo te digo las pirámides de Egipto. Yo creo que las pirámides de Egipto es un testimonio de lo que yo creo que somos nosotros. Mi teoría, y esta es mi teoría, puedo estar muy equivocado, pero es lo que yo creo a la luz de lo que he investigado. Claro. El ser humano no es producto de lo que dice la teoría darwiniana, que una molécula se juntó con otra molécula, formaron una célula, la célula formó un renacuajo, el renacuajo creó colas, creó unas patitas, salió del agua, se creó un animal, se creó el mono, se creó el hombre. La teoría de la evolución no me la creo porque tiene varios vacíos. Hasta el día de hoy ni siquiera la inteligencia artificial es capaz de reproducir la teoría de Darwin, que de la nada se genere vida y se generen especies tan distintas y que una sola de esas especies haya tenido la capacidad de tener la inteligencia de poder generar tecnología, que es el ser humano. Lo que yo creo es que nosotros somos una siembra en este planeta que tenía las condiciones de vida de otros planetas, de seres de otros planetas que vinieron y sembraron la vida acá en nuestra Tierra. Y ellos, en tiempos remotos, nos visitaban y nos enseñaban cómo dominar esta Tierra a través de las matemáticas, la física, la astronomía, y las pirámides son parte de ese contacto entre quienes habitaban en ese tiempo nuestro planeta y estas entidades que nos visitaban, que eran nuestros creadores de otro planeta, que nos enseñaban cómo dominar la tecnología, cómo construir esas pirámides, cómo construir los moai, cómo dominar las fuerzas de la naturaleza. Hay civilizaciones en África que recién tuvieron contacto con el ser humano, independiente de ellos me refiero, en 1904, pero ellos ya dominaban la astronomía a un nivel que en esa época ni siquiera los astrónomos tenían conocimiento. Con los medios que tenían en esa época, esas tribus primitivas de África tenían más conocimiento de las estrellas que tenían nuestros astrónomos, porque alguien que había venido de otro mundo, contaban en su religión, le había enseñado el mapa del universo. Entonces, lo que yo creo es que las pirámides y todas esas cosas realmente extraordinarias del pasado son producto del contacto de los seres humanos de esa época con estos seres superiores que son nuestros creadores. Mira, qué buena teoría. Yo concuerdo en todo contigo, Rodrigo. Tío Mimi, como para ir despidiendo a Rodrigo ya para hacerlo descansar, algunas palabras, preguntas, comentarios. Sí, bueno, primero le deseo mucho éxito en su canal, que ya lo tiene ya. Y lo otro, me sorprende, y te va a reír a lo mejor, que personas como tú se hagan el tiempo de participar en un podcast, que esto nos hace muy bien, ¿ya? Como podcast, como comunidad, y solamente tengo palabras de agradecimiento para ti y mucho éxito.
Si alguna vez, no sé, necesita algo del el material que tenemos nosotros, no hay ningún problema y lo compartimos. Sí, Muchas gracias. hay hartas cosas, hay hartas psicofonías, como te digo, historias también que podríamos compartir. Estamos acá abiertos y gracias, Rodrigo, por tu tiempo y tu energía de participar. Tu buena onda. Claro. No, yo le agradezco a ustedes la invitación. A mí, como les decía al principio, me gusta hablar de estos temas, me gusta que se difundan, que haya gente que pueda tener la posibilidad de escuchar estas historias y interesarse por estos temas, porque yo creo que mientras más personas se interesen por esto, va a ser más fácil, tarde o temprano, llegar a la verdad, que es lo que todos buscamos, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, lo dijimos, estábamos muy contentos por contar contigo, Rodrigo, porque se agradece la seriedad, sobre todo eso, las personas que participan con nosotros, nuestros amigos, les gusta el misterio, pero sobre todo nos gusta hablar en serio, sin chistes repetidos de lo extraterrestre. La última pregunta, yo a todas personas se la hago, Rodrigo. El bien y el mal, el demonio, Dios, las posesiones satánicas. Yo creo que si existe el bien, existe el mal. Y es un equilibrio natural de nuestro universo, ¿no es cierto? Si el bien está representado en Dios y el mal está representado en el demonio, yo no me niego a creer eso. Es más, tuve la suerte de estar varias veces en Roma, y cuando murió el Papa Juan Pablo II estuve casi 2 meses en Roma y tuve la oportunidad de tener una larga tertulia con el cardenal Medina, y él era exorcista del Vaticano, le tocó participar en el exorcismo y ha escrito libros sobre, y conversamos con él. O sea, si ni siquiera la iglesia se niega te dice el diablo no existe, el mal no existe, si ellos lo combaten, si ellos han tenido que hacer exorcismo, no me cabe ninguna duda que existe ese equilibrio entre el bien y el mal. A mí me tocó una vez ir a hacer una nota a la casa de una niña que estaba poseída. Estuvimos ahí con un sacerdote y el sacerdote se murió de miedo cuando esta niña, tal como en la película, empezaba a hablar con una voz gutural y empezaba a hacer unos movimientos muy extraños. Fue sorprendente lo que vimos. Me dijeron que la niña tenía una enfermedad, no sé qué cosa, y le encontraron una explicación, pero yo no sé si será la explicación o no. O sea, lo que me tocó presenciar esa noche era casi como estar en la película El Exorcista. Entonces, yo sí creo que si existe el bien, por equilibrio tiene que existir el mal. Porque todo por definición, si yo digo que algo es grande, lo estoy comparando con algo que es chico, Claro. ¿cierto? Porque uno sabría qué es grande y qué es chico. Si el bien existe, por definición tiene que existir el mal, si no, no sabríamos lo que es el bien. Así que yo sí creo que es muy probable que la existencia de Dios y la existencia de un Dios o un demonio, o como quieran llamarlo. Claro. Voy a esperar ansioso ese capítulo, Rodrigo, decir que lo hace alguna vez, porque ese es mi tema a mí, de los exorcismos y posesiones. Estoy buscando el archivo. Lo que pasa es que el Mega, las cintas se guardaban en ese tiempo, eran cinta. Entonces, cuando uno pedía un archivo, pedía la cinta entera y muchas de esas cintas se perdieron. Hay mucho material que está perdido. Estoy buscando aún si tengo la posibilidad de encontrar esa historia que me tocó hacer, porque después otros compañeros míos también la siguieron. Así que voy a ver si existe algún registro para poder mostrarla en el canal. Qué bueno, vamos a estar atentos. Bueno, canal de Rodrigo Ugarte, Lo Inexplicable con Rodrigo Ugarte, para que se vayan a ser miembros, suscritos y pongan me gusta para apoyar a las personas serias que hacen esto de forma profesional, que es el misterio. Gracias, Rodrigo. Tío Mimi, quédate ahí conectado, por favor. Te damos las gracias, Rodrigo, te mandamos un abrazo y cualquier cosa estamos disponibles humildemente con lo que podamos aportar y vamos a estar apoyando. Y a toda la gente que lo sigue en su podcast Bajo el Umbral. Así que un abrazo y a su disposición. Muchas gracias, amigo. Adiós. Muchas gracias. Que estén muy bien. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral.
qué sesión hoy día, tío Mimi, quédate ahí si me estás escuchando para hacer las palabras al cierre y ver cómo estamos estoy haciendo la configuración, si me permiten. Bueno, por mientras, tío Mimi, mientras te saco el video, ¿qué te pareció? Bueno, o sea, como dijimos, muy profesional. Es una persona que yo la había visto antes y me acordé, por suerte que me acordé de ese profesor que tuvo ese pero problema. Es que esa Entre historia... comillas, y que nosotros estábamos cagados de miedo. Y claro, y lo que dice Rodrigo también después, que Chilevisión, el canal 11 en ese tiempo también se metió y pusieron algunas imágenes. No, pero yo estaba muerto de miedo. Estaba muerto de miedo. Sí. Lo que me gusta de estas personas como Rodrigo, que es periodista profesional y todo, es que toman el tema del misterio y lo ufológico, lo paranormal y todo eso, y lo convierten en algo serio, como dice. Mira, a propósito de paranormal, Juan Manuel... Bueno, Juan Manuel llegó un poquito tarde. Las preguntas que hace, amigo mío, ya las respondió al principio, Rodrigo. Dice, no nos olvidemos que Cristian, el profe, está regalando un libro firmado por el Cabo Valdés. ¿Verdad? Juan Manuel, sí, ahí... Mira, Sam nos decía, tiene ese video que grabó del lago Colbún en su canal, debe ser espectacular, no recuerdo haberla visto en televisión. Los investigadores ufológicos en su país, dice Juan Manuel, de España, reciben algún tipo de presión gubernamental cuando descubren algún hallazgo. También le preguntamos sobre eso. Sam dice, más que militares de nuestro propio gobierno, hay personas que dicen haber recibido la visita de los hombres de negro de Estados Unidos. Ellos controlan todo como si fuera su casa. Es lo que pasó con nuestro amigo Hugo Riquelme, que nos contaba en la entrevista sobre el chupacabra y lo que pasó en Paiguano. Bueno, tío Mimi, te veo acompañado. Sí, hablando de hombre de negro, mira, un hombre de negro. Yo pensaba que te refería al cardenal Medina. No. Los cerdos vienen después. Bueno. No estamos al aire. Sí, estamos al aire. Pero tú me dijiste, perdón. No. Cuando ponga esa cortina, estamos fuera de... Perdón. No, pero ¿tú crees que hay algún tipo de problema? ¿Te va a llegar alguna citación al juzgado del Vaticano? No creo. Están muy preocupados de la salud del caballero. De Francisco. Del otro señor que está ahí. Sí. O sea, bueno, el Cabo Valdés te dejó un poquito más abierta la posibilidad de que fuera todo cierto, ¿no? No, todo cierto, no. Lo que sí... Dale una... A ver, la chispa que, como te digo yo, puede que haya pasado algo. A ver, tomemos como en cuenta lo que me pasó a mí, ¿ya? En Miraflores. A lo mejor yo vi eso, pero después de eso, yo dije que le evité, estoy haciendo una parodia, una caricatura, que yo le evité, que todos los días después no podía dormir, que sentía ruido extraño y todo. Es más o menos lo que le pasó a lo mejor al Cabo Valdés. A lo mejor sí vieron un ovni, algo extraterrestre y todo lo demás, pero a partir de eso vino lo otro, que fue una broma, que la barba, que el reloj y todo eso. Pero claro, deben haber visto algo que lo aterró. Lo malo que el Cabo Valdés después dijo todo esto de que no, si fue toda una broma, no, si es mentira. No, es que ahora sí es verdad, porque y eso es lo que no me gustaba mucho en realidad lo que decía. Claro. Pero bueno,
Sí, cada vez creo que hubo algo extraño, que puede haber sido incluso, como hablamos con el profe Cristian, para ufológico, que puede ser también no totalmente de ufología, que puede haber sido un poltergeist, que puede haber sido unas interdimensionales, como decía yo. Claro. Pero algo ocurrió, y a partir de eso se aprovechó de bromear en un momento que Chile estaba muy, muy tenso. Estábamos todos muy tensos en realidad, en el aspecto político, militar. Y claro, creo que le pasó algo. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿eh? Lo que dices tú de las dimensiones, hablando de estas apariciones de ovnis, de seres chupacabra y todas esas cosas, las luces malas, ¿te acuerdas? Y tantas otras cosas. Yo creo que la Virgen también, las apariciones, Fátima, que el sol, ya, tiene que ver con eso también. Y no, bueno, tú sabes que para mí no existe lo espiritual, Dios, la Virgen y todo lo que se contó. Claro. Pero de dimensiones sí, de dimensiones he tratado de sacar más material, no sacarlo, sino que leerlo y tratar de entender un poco. Antes de ayer vi de nuevo Interestelar, o sea, no la vi, la fui adelantando. Claro. En el momento del fantasma, que se dice, el fantasma de Interestelar, que me hace mucha, no sé, me da como mucho en qué pensar, más pensar todavía. Que el fantasma del papá, que la fue a ver. Y claro, como le decía a Rodrigo, son cosas a lo mejor menos entretenidas, menos impactantes, pero que pueden explicar algunas cosas. Puede ser. Esa película la vi y no me gustó, o a lo mejor fue muy tonto y no la entendí. No. Pero no. Yo la estoy viendo y es como comedia, pero sí, ufológica, no sé. Pero me estaba gustando. No sé si cómo termina, pero... Sí, yo la vi. De hecho la tenía en el disco duro y la borré. Ya. No, a mí no me gustó, pero bueno, hay gente que le puede sí gustar y abrir una ventana, como decían por ahí, a otra cosa que puede explicar claro. El asunto de la ufología. De los plasmas, ¿te acuerdas que yo decía? A lo mejor están tan adelantados los extraterrestres que ya no tienen naves así como de metal, como se veían en los años 50, sino que son plasmas. Bueno, energía pura, ¿me entiendes? De hecho, el caso que me gusta tanto de nuestro país, del chileno Claudio Pastén, que no sé si es verdad o no, pero que escribió un libro que lo regala él por internet. Él y muchas otras personas supuestamente abducidas hablan de una nave que se adapta físicamente a la persona o al alien que lo está manejando, que es que la nave físicamente forma parte de una conciencia de quien la está tripulando, y habla también de la luz blanda. No sé si alguna vez has escuchado ese concepto, que la luz tiene sustancia, es físicamente palpable y se puede adaptar. Claro, es lo que yo te decía, o sea, cuando la ciencia, imagínate, la ciencia avanza 300 años más, la de nosotros, ¿con qué los podemos encontrar? O sea, de hecho yo te decía, pues, Ambriel, mi sobrino, o Gael, tu hijo, va a decir, oye, pero ustedes usaban celulares, o sea, estas cosas tan pesadas que había que guardarlas en los bolsillos, que había que cargarlas, y a lo mejor se va a reír. Va a decir, pero ¿y cómo? Eso le decía yo a mi hijo mayor, Ambriel. Después esto en 50 años más va a ser un chiste, o sea, imagínate nosotros que hablamos, Sam, nuestro amigo en el chat, nos muestra un VHS. Entonces, yo le mostré una vez a mi hijo, ¿qué es esto? Y es chistoso es chistoso, pero es dramático a la vez, porque uno se da cuenta que está viejo. Y me dijo, no sé qué es esto. Claro, pues no sabía qué es lo que era un VHS o un cassette de cinta. Es que pasa lo que decía yo la otra vez a un compañero.
Si nosotros viajamos 50 años, ¿no? Vamos a ser totalmente inútiles porque la tecnología Claro. que hay es demasiado avanzada. Si hay alguna persona que viaja 50 años atrás, va a ser totalmente inútil porque no va a entender lo que la tecnología, entre comillas, que había en ese tiempo. ¿Me Claro, entiendes? claro. Así que, Bueno, digo, Mimi, ahora sí vamos a cortar el directo para que se desahogue después. ¿Ah? Te queda ahí, perdón. te queda ahí conectado y ahora sí hacemos el corte. Bueno, gracias a las personas que se unieron a nuestro chat, a las personas que nos ven y nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Podcast Bajo el Umbral, y también en audio y en video en nuestro canal de Spotify y a través de evox.com en formato audio. Mañana íbamos a hacer el programa, tío Mimi, pero se pospuso, ¿eh? Ok. Así que tiene libre mañana la noche del tío Mimi. Gonzalo Grice, mira, llegó. Saludos, amigos, tío Mimi y sus papas fritas y al gran Andrés. Papas fritas. Ahí tengo que tener mucho cuidado con Gonzalo, con Sam, con Juan Manuel, las cosas que escriben, ¿eh? Pero siempre ahí apoyando, amigo mío. Tío Mimi, para hacer como la agenda de lo que se viene, vamos a entrevistar, si Dios quiere, a Fabricio, que es un medium de Uruguay. Muy simpático él, está pendiente de eso. Y a Jonathan, que es un tema que nunca hemos tocado, tío Mimi, y ojo, creo que vamos a invitar a nuestra hermana, que es los monjes Tiupara, creo que son, no sé si lo has escuchado. Son los que... Tupiara. Sanación a distancia. Ah, ok, ya, no, yo tengo muchos problemas con eso, pero bueno, eso también es lo interesante, o lo entretenido. Sí, es un caso que él sanó a través de los monjes Tupiara, así que eso tenemos como para futuro, tío Mimi. Exacto, sí, se ha escuchado gente que ha sanado, entre comillas. Claro, eso. Ya, tío Mimi, Muy bien. quédese ahí un momento nomás y hago la despedida. Como dije, le damos las gracias, un abrazo lleno de cariño y misterio para los que llegaron hasta el final. Esto fue Podcast Bajo el Umbral. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral.